Hola, amada Iglesia Nueva Esperanza, qué gusto saludarlos y qué bonito recibirlos acá en mi casa, y espero que pronto nos podamos ver en la casa que es la casa de Dios y que podamos compartir juntos y disfrutar juntos en armonía. Me gustaría que pudiéramos meditar un momento en la palabra de Dios, y que si tienes tu Biblia a la mano puedas tomarla y que vayas al libro de Lucas en el capítulo 10 y versículo 25. Al Señor Jesús le hacen una pregunta y le dicen de cuál sería el más grande mandamiento. Si tuviéramos que resumir la ley en algo, si tuviéramos que a obedecer a un solo mandamiento, ¿cuál sería? Y el Señor Jesús pone nuestra relación directa con Dios y nos habla y nos dice que tenemos que obedecer al Señor nuestro Dios. Obedecerlo con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro ser, abarcando todas las áreas de nuestra vida. En ese mismo también pone y dice que después de ese mandamiento, después de amar al Señor, después de amar a nuestro Dios, es amar a nuestro prójimo. Y de eso es lo que me gustaría que tú y yo meditáramos un momento en este momento. Creo que la manera o el ambiente que hay en estos momentos y todo lo que estamos pasando, a muchos les toca estar en casa, a otros les toca salir hasta sin su propia voluntad. Pero todo este ambiente que se está dando ahora en Guatemala y en el resto del mundo nos hace a muchos estar preocupados o estar un poco ansiosos sobre lo que va a pasar. Y ocupamos nuestra mente en nosotros mismos. Y este pasaje que Jesús nos platica acá y que nos habla acá, cuando dice de nuestro prójimo, uno de sus discípulos le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús explica en esos versículos que tú puedes leer en tu Biblia, y le da una historia, y le explica una historia para poderle decir quién es su prójimo. Él le dice, le cuenta una historia acerca que muchos de los que estamos en la iglesia conocemos, y si no te hago un breve resumen acerca de la historia de un buen samaritano. Había una persona de Jerusalén que iba por el camino, y unos ladrones lo atacan y le roban todo lo que tiene y lo dejan malherido. En el camino, ya después de que eso ha pasado, pasan dos personas que la Biblia los menciona como un sacerdote y otra persona como un levita, que podría ser una persona de un alto puesto dentro de la iglesia y alguien que se dedicaba al tema de la adoración. Y ellos pasan en el camino sin siquiera ayudarlo. También pasa una tercera persona, que es un samaritano. En ese entonces, pues Jesús lo que quiere dar a entender es de que era una persona que no se llevaba bien, o que los pueblos no se llevaban bien entre ellos. Y este samaritano es el que se detiene a ayudar a la persona que habían dejado golpear. Varias cosas son las que me gustaría que nosotros pudiéramos tomar de esta historia, y quisiera que tuvieras un tiempo para pensar en cuál de los escenarios tú estás actuando. El primero es el de las personas que dicen: lo tuyo es mío y no me importa qué es lo que tenga que hacer para tomar lo que me pertenece o lo que te pertenece, yo quiero tomarlo. En Proverbios 1:16 se menciona que los pecadores hacen diferentes cosas, y dentro de las cosas que hacen es que corren al mal y se apresuran a derramar sangre. En la historia que acabamos de escuchar y que tú vas a poder leer, son estos ladrones, las personas de que se aprovechan de las demás personas para quitarle lo que ellos tienen. Hay gente que con mucho esfuerzo y mucho trabajo se ha hecho de algunos bienes y de algunas posesiones, y estas personas pues le roban. Y así en este mundo y en la actualidad siguen pasando muchas de esas cosas. Hay gente que ahora está encareciendo precios, hay gente que está acaparando muchas cosas y no les importa quitarle a las demás personas con tal de tener para ellos mismos. Incluso las personas que los ladrones o las que hacían algunas maldades y se rigen a los temas de las restricciones que tenemos, y están haciendo y actuando mal en esos horarios. Entonces hay mucha gente que tiene sus pies presurosos para ir al mal, como dice la palabra de Dios. También en esta historia podemos ver nosotros el que dice: lo mío es mío y yo te ignoro o no te comparto. Y
Jesús lo demuestra y el ejemplo que pone es de dos personas que conocen de la Biblia, que conocen de la iglesia y que pertenecen a la iglesia. Puso como ejemplo a un sacerdote y puso como ejemplo a un levita. Imagínense que nosotros, que somos la iglesia y que somos la extensión de Cristo aquí en esta tierra, nos comportamos muchas veces de esa manera. Y esto creo que es más un mensaje, en esta parte del mensaje, es para nosotros, para la iglesia, los que pensamos a veces y nos desentendemos de la gente pecadora. A veces pensamos, seguro este hombre está apartado de Dios y lo que le está pasando es que está recibiendo un pago justo por sus pecados. A veces eso es lo que pensamos y probablemente no es un pensamiento tan cruel, pero sí es indiferente que nos concentremos únicamente en nuestros problemas sin detenernos a pensar en las necesidades de los demás. No somos nosotros el centro del mundo, ni el centro del universo. Y ese es un pecado que fue el que trajo la caída al hombre, que pensar en él mismo sin que le importaran los demás. No es solo el hacerle mal a alguien más, sino pensar en que lo mío es mío. Y estas dos personas pues pasaron indiferentes y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. El hecho de pasar indiferentes por la vida sin tener y orarle al Señor para pedirle un propósito verdadero para la vida. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos un llamado a ayudar a los demás y a mostrar en amor. Jesús lo dijo y lo acabamos de ver en el pasaje de Lucas, donde nos decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nos está llamando el Señor a hacer después de amarlo a Él. Y es que el reflejo del amor al Señor va a ser el amar a nuestro prójimo. Y eso es lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer. A veces no nos ponemos a pensar que las necesidades de los demás trascienden las nuestras, incluso las nuestras, y que nosotros somos el escenario en el cual las oraciones son respondidas. Nosotros pedimos a veces por milagros, pero a veces el Señor genera las circunstancias para respondernos y proveernos. Y cuando hay otras personas que piden esos milagros, la circunstancia para responder a esas necesidades somos nosotros. A veces no nos damos cuenta de que nuestros milagros comienzan cuando ayudamos a otras personas. Nosotros somos el canal de bendición para otras personas, así como otras personas en algún momento han sido o van a ser el canal para hacer nuestras propias bendiciones. Y un tercer tipo de persona que podemos ver en esta historia es el samaritano, el que dice: lo mío es tuyo. Tomarse el tiempo para ocuparnos de alguien es lo que él hizo en ese momento. Él vio a una persona y dice la palabra del Señor que, movido en misericordia o viendo la situación de esta persona, él se tomó el tiempo para bajar o para atender a esta persona. Le dio de su tiempo, dice que curó sus heridas. No le importó si llevaba mucho o poco en ese momento y cura sus heridas. Y encima lo atiende un poco más y va más allá, porque no solo lo cura y lo deja ahí, sino que se preocupa por qué va a pasar con esta persona. Nosotros los cristianos tenemos una oportunidad bien grande en este momento y en el contexto que estamos pasando para compartir. Y compartir no me refiero solo a que compartas tus bienes, porque probablemente en este momento también sea un momento difícil para ti, sino que también compartir el tiempo. Algunos han tenido que estar en su casa y si ese es tu caso, el estar en tu casa, comparte ese tiempo con tu familia. Comparte bendición, comparte oración, comparte una palabra, comparte un momento para escuchar qué es lo que necesitan. Para desahogarte también con ellos y poderles compartir de lo que tú tienes en tu corazón, pero comparte con las demás personas. Si a ti te toca salir, pues intenta compartir en tu camino a donde vayas. Siempre hay una oportunidad para compartir. Y sobre todo lo que nosotros los cristianos debemos de compartir en medio de todo esto que está pasando son buenas noticias. Las buenas nuevas del Evangelio. A nosotros ese es otro de nuestros mandamientos y otra de las cosas que nos ha dejado el Señor, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y
este momento es un pretexto perfecto para llevarles la palabra a otras personas. Personas que que no tienen nada que comer. Tú puedes compartir algo y utilizar eso como entrada para llevar el evangelio a una casa, para llevar el evangelio a una vida. Sin conocer a las personas, nosotros sabemos que ayudar es lo correcto, porque a eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Entonces nuestra actitud no debe ser lo mío es mío, ser indiferentes nada más. Nuestra actitud no debería de ser lo tuyo es mío y te lo voy a quitar. Nuestra actitud delante de los ojos de Dios, sin adornarnos delante de los demás, debe ser lo mío también es tuyo y yo te puedo compartir. No es necesario una tragedia o que algo muy malo pase para que nosotros empecemos a compartir con los demás tiempo, recursos, la palabra del Señor. Pero ahora tenemos ese pretexto perfecto para llevar una luz de esperanza a muchos hogares, a muchas personas que en este momento se sienten agobiadas, que se pasan viendo las noticias y viendo qué está pasando. Debemos estar informados, pero siempre con la mente ocupada en el Señor, porque Él es el que ha puesto en nosotros su paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. También nosotros debemos ser parecidos al Padre. En estos días que me ha tocado estar aquí en la casa, me he dado cuenta que mi hija tiene muchas actitudes que yo tengo, muchas maneras de hablar o de decir cosas. Y es porque pasamos mucho tiempo juntos. Y eso es el llamado que tenemos nosotros, pasar mucho tiempo con el Padre, de tal manera que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Nuestro llamado es un supremo llamamiento y nosotros tenemos que llegar a esa estatura y a ese nivel de Cristo. Y lo podemos hacer a través de compartir con las demás personas, de compartir con nuestro prójimo. Definitivamente las obras no van a salvarnos. Una obra no nos va a llevar al cielo. La palabra del Señor dice que no es por obras, para que nadie tome gloria de las obras que hace. Pero nosotros los cristianos damos fruto y hacemos obras de misericordia cuando hemos sido verdaderamente transformados. No nos vamos por nuestras obras al cielo, pero sin embargo, por haber recibido a Cristo en nuestro corazón, hacemos obras de misericordia y eso es a lo que tenemos que estar llamados nosotros. Siempre va a haber alguien con más necesidades que nosotros. Siempre vas a conocer a alguna persona que necesite un poco más que tú. Y sobre esas personas es que tú tienes que ocuparte en llevarle algo que le pueda servir. Lo más importante es poner las necesidades de estas personas antes que las nuestras, y cuando tú empiezas a hacer eso vas a ver que milagros van a haber no solo en la vida de esas personas sino que en la tuya. Teniendo poco, nosotros podemos dar mucho. Recuerda cuando Jesús habían muchas personas, muchísimas personas en la alimentación de los 5,000, dice la palabra, y Jesús le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Eso es lo que Jesús nos está mandando a nosotros en este tiempo también. Llevemos nosotros ese sustento. Si tú puedes, hermano precioso, comparte con alguien más. Si tú no puedes dar algún recurso material, comparte tu tiempo. Y por sobre cualquier cosa que puedas compartir, comparte la palabra del Señor, comparte las buenas noticias, en medio de las noticias que probablemente no sean las mejores. El amor al prójimo es lo que va a dar inicio a los milagros, primeramente en la vida de ellos, y luego el Señor va a dar milagros también en la nuestra. Nosotros podemos ser el milagro de alguien más. No sabemos qué oración vamos a responder después de llevarle una palabra a alguna persona. No sabemos qué oración estamos respondiendo cuando le decimos a una persona la palabra correcta, lo que el Señor en ese momento le tenía preparado a esa persona. Ocupémonos de los demás y vamos a ver cómo Dios se va a ocupar de nosotros. Yo quisiera que hiciéramos una oración para pedirle al Señor de que nos quite cualquier preocupación y cualquier ansiedad, y que nos ayude a nosotros a estar dispuestos a ocuparnos de alguien más. ¿Tú conoces algún caso cerca de ti al que le puedas compartir? Le puedes compartir un plato de comida, le puedes compartir una palabra, le puedes compartir
tiempo de escucharle, toma siempre las precauciones que nos están dando, pero comparte con las demás personas. Llévales la palabra a las demás personas. Siempre como cristianos tenemos algo que dar. Ocupémonos de nuestro prójimo, porque a eso hemos sido llamados. Oremos. Padre que estás en el cielo, en nuestro corazón, Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque tú nos hablas siempre a tiempo, Señor. Te queremos pedir como iglesia, primeramente, para que tú pongas sobre todos los hermanos en la Nueva Esperanza, Señor, esa paz sobrenatural, Señor. Eso que quita cualquier pensamiento tenebroso que pueda haber, Señor, y que tú nos ayudes a estar en completa paz y libertad, porque tú eres nuestro proveedor y porque de ti dependemos, Señor Jesús. Padre, y como cuerpo de Cristo que somos, y como hijos tuyos, Señor, y obedeciendo lo que tú nos has mandado, Papito lindo, te pedimos de que tú pongas en nuestra boca las palabras que podemos compartir con los demás. Señor, si nos toca que salir a la calle, que tengamos cuidado, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros, y que en medio de todo eso que salgamos, Señor, tú nos pongas en nosotros la palabra correcta para compartir con alguien, para que podamos llevar buenas noticias, Señor, para que podamos llevar luz de esperanza, para que podamos ser el milagro de alguien más, Señor. Padre, ayúdanos a ocuparnos de tu reino, y que todo esto que está pasando sea una puerta abierta, Señor, para poder entrar a muchos corazones que necesitan de ti. Señor Jesús, oramos para que en medio de toda esta situación tú puedas traer paz a todas las vidas, Señor, y que a través de nosotros, tu iglesia preciosa y esta iglesia, la Nueva Esperanza, puedas obrar y puedas actuar para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, y te damos muchas gracias por el despertar que vas a poner para ayudar a las demás personas, Señor. Te amamos, te bendecimos. Muchas gracias, Señor Jesús. Que Dios te bendiga.